Ya, démosle. Sí, sí la vamos a subir. Ya, entonces, espera, me escucho doble. ¿Ustedes también me escuchan doble? Ah, no, ya no. Ya. Entonces empecemos. Bueno, unas niñas me habían pedido hacer como clases intensivas y estaba planeando hacer algo parecido. Pero esta como voy a tocar temáticas muy cortitas y voy a tratar de resumirlas y desarrollar ejercicios que se relacionen mucho con esa materia. Entonces vamos a partir con lo más, como lo primero que se tiene que enseñar en números, que son los conjuntos numéricos. Pero para entender qué son los conjuntos numéricos hay que entender qué es un conjunto. Y un conjunto es la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. ¿Ya? Un conjunto está constituido por distintas elementos que son como las partes que forman el conjunto. Entonces, los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades estructurales que los distinguen y que nacen a medida que se desarrolla la matemática. La idea de los números fue algo que se fue haciendo como a través del tiempo. Entonces, lo primero que el ser humano ideó fue los números para contar cosas, para contar cuántas vacas o ovejas tenía, ¿ya? Y a esos los denominó los números naturales. Y los números naturales son aquellos que ocupas para contar. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿ya? Em, Después, el ser humano necesitó una idea para generar como la idea de que no tengo nada, ¿ya? Es decir, que por ejemplo, vendí todas las vacas y ya no me queda ninguna. No había nada que denotara que ya no te quedaba ninguna, o un conjunto vacío. Entonces ahí nacieron los números cardinales, donde son los números naturales más el elemento vacío que se representa a través del cero, ¿ya? Después vinieron los números ideados para contar cosas, pero que ya no tenía o que debo. Entonces nacieron los números enteros, ¿ya? Que son los números naturales y los opuestos de los números naturales y el elemento neutro que es el cero, ¿ya? Entonces, son, por ejemplo, yo debo 3 vacas y lo puedo denotar como menos 3 vacas. ¿Se entiende? Después vinieron los números racionales, que son números fraccionales que pueden ser finitos o infinitos periódicos o semiperiódicos y que se denotan como el conjunto de todos los números que se pueden escribir de forma A partido B, donde A y B pertenecen a los enteros y B es distinto de cero. Y así se escribe como de forma matemática. ¿Ya? Pero tiene que ver con todos los números que se pueden mostrar como una fracción, ¿ya? Y que tienen una cierta periodicidad o em, y que ambos elementos, tanto el numerador como el denominador, pertenecen a los enteros, ¿ya? En cambio, los irracionales consiste el conjunto de todos los números cuya expansión decimal es infinita, pero no es periódica. Es decir, que son números donde sus decimales nunca poseen un patrón establecido. Y esos son pi, el número de Euler, las raíces de números primos o raíces inexactas, etc. Y los números reales son una categoría mucho más grande, que involucra
tanto los números racionales como los irracionales. ¿Ya? Entonces, los números naturales son los números que ocupamos para contar, ya sea 1, 2, 3, 480.564. Todos esos números, desde el 1 hasta el más infinito, que no son decimales, son números naturales, ¿ya? Los números cardinales son como un grupo más grande, que incluye los naturales. Entonces son los números que normalmente se notan como naturales y además se incluye el cero. Después viene el grupo de los enteros, que es un grupo más grande que los cardinales y por lo tanto más grande que los naturales, y que además de incluir a los números que uno utiliza para contar, 1, 2, 3, etc., y el 0 incluye también los opuestos de esos números, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, y a medida eh, que crece como el número, por ejemplo, si uno dice menos 5, es más negativo que menos 3, porque está más lejos del 0, ¿ya? Y después vienen los racionales, que son un grupo más grande que los enteros, y donde los racionales son aquellos números que se pueden escribir como fracción, ¿ya? Pueden ser negativos, positivos, puede ser 0, puede ser 3, pero 3 se puede escribir como fracción, porque sería 3 partido en 1, ¿ya? Y los racionales con los irracionales no están unidos de alguna forma. Son dos grupos distintos, independientes. Entonces no hay ningún número que sea racional y irracional. En cambio, sí hay números que son naturales, cardinales, racionales y enteros. ¿Se entiende? Hay números que caben en todas las expresiones, como el 3. El 3 se puede denominar como natural, cardinal, entero o racional, pero no puede ser irracional. Entonces no hay un número que una estos dos grupos. Por lo tanto, los irracionales con los racionales son dos grupos que se llaman como que cumplen, que son como suplementarios. Bueno, lo contrario a complementariedad, ¿ya? No tienen unión. O sea, no tienen intersección, perdón. Y los reales, como ya dije, son la unión de los racionales con los irracionales. Hay otro grupo más grande que se llama, hay un grupo que sucede lo mismo que con los reales, que se llama imaginarios, que los imaginarios incluyen números que normalmente no, como que no entran en la lógica de las reglas matemáticas, como la raíz de -1. Pero esos números no entran en la PDT de este año, así que no los agregué. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, dime. Sí, sí, hay un par de esos al final. Ya, sí, ya. Después, bueno, eso tiene que ver con las propiedades que viene después de esto, ¿ya? Y primero quiero ver esto, que son los como fenómenos interesantes que aparecen dentro de los conjuntos numéricos. Está las ideas de paridad y de primalidad. La paridad tiene que ver con los números enteros que son pares o impares, ¿ya? Los pares son los que se pueden denotar de la forma 2n, ¿ya? Y son todos los números que se pueden escribir de 2n, por lo tanto son infinitos, ¿ya? Y pueden ser negativos o positivos, y es importante denotar que el 0 es un par. El 0 es, a pesar de ser elemento neutro, es par, ¿ya? Se considera par.
En cambio, los impares son los que se pueden denotar con la forma 2n más 1 o 2n menos 1, ¿ya? Y también hay infinitos de ellos. Y se pueden escribir en la serie 1, 3, 5, 7, ¿ya? Ahora, lo que quiero mostrar es que si uno escribe 1, 2, 3, 4, 5, 6, si uno se da cuenta es impar, par, impar, par, impar, par. Entonces, si tienes un par y le sumas 1 o le restas 1, te va a dar un impar. Porque sería como al 2, sumarle 1, restarle 1. Te daría un 1 o un 3. Entonces sería impar. ¿Ya? Y lo mismo pasa con los pares. O sea, con los impares. Si a los impares le sumas o le restas 1, te va a dar un número par. ¿Ya? Y otra cosa importante en los elementos pares e impares es cómo saber cuándo son pares consecutivos o cómo denotarlos, ¿ya? Los pares consecutivos, si se dan cuenta, se van separando de a 2. O sea, y los impares consecutivos. Por ejemplo, el impar consecutivo de 1 sería el 3. Entonces ahí hay un espacio, ahí hay 2 para llegar al 3. Entonces al 1 hay que sumarle 2 para llegar a su impar consecutivo. Al 3 hay que sumarle 2 para llegar a su impar consecutivo. Consecutivo significa el que viene justo después, pero tiene que ser impar. Entonces por eso se le llama 2. Entonces cuando te preguntan de consecutividad de pares o impares, al número le sumas 2. Yeah. Y otro elemento interesante es la primalidad. Hay números que son primos y hay números que son compuestos, ¿ya? Los números primos son aquellos que tienen exactamente dos divisores distintos, el 1 y el mismo número. Por lo tanto, por esa definición, el 1 no es primo, porque el 1 solo tiene un divisor, el 1. En cambio, está el 2, que sus divisores son 2 y 1, el 3, que es 3 y 1, el 5, que es 5 y 1, y así. Y aquí es importante también resaltar que el 2 es el único primo par. Todos los demás son impares. Y los elementos compuestos o los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores distintos. Es decir, 6, que sería 6, 3, 2, 1, por ejemplo. Y todos los números compuestos se pueden escribir como una multiplicación de números primos. ¿Ya? También es importante tener en cuenta dentro de los fenómenos interesantes, los que son los neutros y los inversos, ¿ya? Neutros e inversos hay dos tipos, aditivos y multiplicativos. El neutro aditivo corresponde a aquel número que sumado a cualquier otro te dará como resultado el mismo número. Por ejemplo, 16 más 0 va a ser 16. Por lo tanto, 0 es nuestro neutro aditivo, porque no varía al otro número que estamos sumando, ¿ya? En cambio, el neutro multiplicativo es aquel número que al multiplicarlo por cualquier otro dará el mismo número de resultado, es decir, en este caso es el 1. Por ejemplo, 16 por 1 es 16. Entonces, el 1 no varía el resultado de esta ecuación o del valor del número. En cambio, los inversos también tienen que ver con llegar a los neutros aditivo y multiplicativo. Por ejemplo, el inverso aditivo es también llamado opuesto y es aquel número que sumado a otro da como resultado el neutro aditivo.
o sea, 0. Entonces, por ejemplo, 3 más menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, ¿existen inversos aditivos en los naturales? No, porque en los naturales no hay números negativos. Por lo tanto, no existe esta propiedad de inverso aditivo dentro de los naturales. Empieza a partir de los enteros. ¿Ya? En los naturales, ¿hay neutro aditivo? Tampoco, porque los naturales no incluyen al 0. Pero sí hay neutro multiplicativo. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el inverso multiplicativo también es llamado recíproco. Y es aquel número que multiplicado da como resultado el neutro multiplicativo. Por ejemplo, aquí yo escribí 0,5 por 2 es igual a 1. ¿Por qué se da esto? Porque es 1/2 por 2 igual 1. Y esto lo podemos simplificar. Entonces, una forma de escribir, que está muy delgado, ahí sí. Una forma de escribir esto es que si nuestro número es A, su inverso su inverso aditivo es menos A, siempre. En cambio, en los inversos multiplicativos, si nuestro número es A, su inverso multiplicativo es 1 partido en A. ¿Ya? Estos tienen el mismo signo, estos tienen distintos signos. Y este se llama recíproco y este opuesto. Entonces, dentro de los conjuntos que componen a los reales se generan distintas propiedades. ¿Ya? Estas propiedades van variando dependiendo del nivel en el que nos encontramos. Como vimos, hay algunas propiedades que se cumplen en los enteros, pero no en los naturales. Otras que se cumplen en los racionales, pero no en los enteros. Y ahora voy a explicar cómo funciona, ¿ya? Existe la propiedad de cerradura, o también llamada propiedad de clausura, que es que dos números sumados pertenezcan a los reales, o dos números multiplicados pertenezcan a los reales. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por ejemplo, los racionales cumplen una propiedad de clausura o de cerradura, donde cualquier como acción o manipulación, cualquier operación que hagamos con ellos, siempre te va a dar racional. Pero si multiplicamos un racional por un irracional, es posible que te dé racional o irracional, porque entre ellos dos no se cumple la propiedad de clausura. ¿Ya? La otra propiedad que existe es la de conmutatividad. Es decir que, por ejemplo, si sumamos 2 más 3, eso sea igual que 3 más 2. ¿Ya? Lo mismo aquí, que 2 por 3 sea igual que 3 por 2. Y eso se cumple en los reales, ¿ya? La de asociatividad o asociativa, que tiene que ver que si nosotros corremos los paréntesis, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, te pueden preguntar, una forma de que te pueden preguntar estas propiedades, porque hay veces que las preguntan, es como dándote una operación que no existe. Por ejemplo, la operación estrella, te pueden preguntar, la operación estrella, ¿es conmutativa? Y la forma de verlo es cambiándole el orden. Así. Y si te da el mismo resultado, significa que son
conmutativas cumplen esta propiedad. Y así se puede ver con todas las propiedades, ¿ya? Después dice la distributiva, que es como de pasar algo multiplicando a cada uno de los elementos dentro del paréntesis, que también se cumplen los reales. Están las de identidad, que tienen que ver con los elementos neutros, y las de la de los inversos, que es lo que vimos del opuesto y del recíproco. ¿Ya? Esa era como toda la materia que quería ver esta primera vez, ¿ya? Así que preparé 10 ejercicios relacionados con esta materia, ¿ya? Bueno, primero, ¿hay alguna duda? Ya. Entonces, partamos con el 15. Bueno, con el primero. ¿Sí? A ver, voy a colocar no mic, por si acaso. Por si deja de funcionar el bot. Sí, Toki, vamos a subir la clase. Después a Berlina 8:50. Ya, está bien. No sé, ¿qué duda tienen? ¿O todo bien? Todo good. Ya. Entonces dice, si A es un número compuesto impar menor que 10, entonces A menos 1 es, ya, veamos, escribamos. Sería 1, primero veamos los impares menores que 10. Está el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. De todos esos impares, ¿cuál es el único que es compuesto? Este. Todos los demás son primos. Entonces, A corresponde a 9. Entonces, A menos 1 corresponde a 8. ¿Ya? Entonces, 8. ¿Es primo? No, porque sus divisores son 8, 4, 2. Dime. Ah, porque el término de impar y de paridad, si es que no te indican que es usado en los enteros, tú lo tomas como si estuvieras trabajando solo con los naturales. Entonces, a menos que te digan que tomes los negativos, no los tomes, porque si no serían infinitos. Ujú. ¿Ya? Entonces, 8 es primo, no, es compuesto, porque tiene muchos divisores aparte del 8 y del 1, del 4, el 2, etc. Entonces, primo no es. ¿Es compuesto? Sí. ¿Y es un cuadrado perfecto? ¿Qué es un cuadrado perfecto? Es que cuando que es un número exacto elevado a 2. Pero 8 es 2 elevado a 3. Por lo tanto, no es un cuadrado perfecto. Entonces la B. ¿Se entiende? Compuesto, sí, compuesto es cuando tiene más de 2 divisores. En este caso, 8 tiene como divisor el mismo 8, el 4, el 2 y el 1, por lo menos de los positivos. Entonces esos son más de 2. Porque tienes que acordarte que son primos o compuestos. Los primos son los que tienen 2, el mismo número y el 1.
Y los compuestos son los que tienen más de dos divisores, o sea, más del 1 y del mismo número. Y 8 se puede dividir por 4, por 2 también. Entonces, por eso es compuesto. ¿Sí? Sigamos con otro ejercicio. Dice, n es un número natural impar. Entonces, el sucesor impar del sucesor de n más 1 está representado por... Ya, primero veamos. N es un número natural impar. Ya, n es impar. N más 1, ¿qué va a ser? ¿Impar o par? Par. Muy bien. ¿Ya? El sucesor de n más 1 sería n más 1 más 1, ¿no es cierto? Porque sería el siguiente. Y n más 2, ¿es par o impar? Impar. Muy bien. Y dicen que tenemos que sacar el sucesor impar del sucesor de n más 1. O sea, el sucesor impar de n más 2. Entonces, si n más 2 es impar, ¿cuál sería el sucesor impar de n más 2? No, n más 4. ¿Por qué no es n más 3? Porque n más 2 es impar. Entonces, n más 2 más 1, que sería igual a n más 3, ¿qué número va a ser si el anterior fue impar? Este sería par. Entonces no es el sucesor impar, es solo el sucesor del sucesor. Sería como el sucesor par. Entonces, claro, aquí como este es impar, se le tiene que sumar 2 para llegar al próximo impar, que sería n más 4. ¿Se entendió la personita que dijo n más 3? Está bien. Se va a conocer. Ah, ya, está bien. La joven haciendo presencia. Ya. Veamos la 29. Dice, sea un número entero, o sea, sea n un número entero. Se puede determinar que n menos 1 es par si se sabe que, ya, si n menos 1 es par, n, ¿cómo debería ser? Impar. Muy bien. Entonces, si n es impar y 2n es par, ¿tenemos alguna forma de saber si, eh, o sea, 2n es par? Significa que, o sea, perdón, déjame explicarme mejor. Ya, nosotros sabemos que necesitamos encontrar que n sea impar. Con 2n no podemos asegurar de que n sea par o impar. ¿Por qué? Porque si 2n es par, puede ser 2 por 2, por ejemplo. Eso te daría 4 y es un par. O 2 por 3, por ejemplo. Y eso sería par por impar, igual te daría un par. Entonces con este no tenemos cómo saber de qué n sea impar. Por lo tanto no nos sirve. En cambio con este sí nos sirve. Porque si n es impar, n más 2, ¿cómo sería? ¿Par o impar? Impar. ¿Por qué?
porque si n es impar, digamos que es 3, en 3 más 2 va a ser 5. Y eso se cumple siempre, ¿ya? Entonces, aquí podemos sacar unas tablitas que las hace siempre el Seba. Yo no sé cómo se hacen bien, pero lo voy a intentar. Entonces, aquí escribimos par, par, impar. Y aquí par, impar, impar, ¿ya? Entonces, en la suma, si yo sumo dos pares, me va a dar par. Si yo sumo par con impar, me va a dar impar. Entonces aquí me va a dar impar. Impar más impar me va a dar par. Por ejemplo, 3 más 5, 8. 3 más 3, 6. 9 más 7, 16. Siempre van a dar par. Ya, para que se la aprendan. Y la otra tablita es la de los por. Ya, ¿la copiaron? ¿La puedo borrar? Ya, la voy a borrar. Aviso. Ya. Entonces ahora por la ya. Ahora por la multiplicación vamos a ver que par por par siempre es par. Par por impar siempre es par. Lo mismo aquí. Y solo la opción de impar por impar te va a dar impar. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Pero 3 por 3, 9. ¿Se entiende? Ya. Esas son como las dos tablitas que es para aprenderse bien cómo funcionan los pares y los impares. ¿Ya? Entonces aquí dijimos que con la 2 sí se puede, por lo tanto es solo 2. Barquito. ¿Alguien no entendió este ejercicio? ¿Todo claro? Ya, supongo que sí. Ya. Ya, voy a avanzar. Ya. Sigamos con esta. Dice, si A y B son enteros positivos, tal que A es menor o igual que B, ¿cuál de las siguientes expresiones representan siempre a un número racional no entero? ¿Ya? O sea, un número racional no entero sería 2,5, un tercio, menos 3,6, no, menos 3, sí, también, no entero. O sea que tiene un decimal. Entonces aquí dice, siempre a un número racional no entero. Dice A y B, siendo A un número primo y B un número compuesto. ¿Ya? Entonces, sabemos que A es menor o igual que B, ¿no es cierto? Y dice que A es un número primo y B un número compuesto. Por lo tanto, B no puede ser 1, porque 1 no es ni compuesto ni primo. ¿Ya? Y en este caso podría ser A7 y B podría ser, no sé, 14, por ejemplo, para forzarlo un poquito. Y eso te daría un medio. Y así va a pasar con todos. B puede ser múltiplo de A, pero igualmente te va a dar un número decimal. Así que esta sería correcta. Después dice B más 5 partido en 7 con B un número impar. Ya. Denotemos a B como un número impar. Sería 2n
más 1. ¿No es cierto? Y 2n más 1 más 5 más... espera, me equivoqué al escribirlo. 2n más 1 más 5 partido en 7, ¿no es cierto? Eso te quedaría 2n más 6 partido en 7. Y esto te quedaría igual que 2n más 3 partido en 7. Si n es igual a 4, ¿no es cierto? Si n es igual a 4, esto sería igual a 2. Y eso es un número entero. Racional, pero entero. Entonces no se cumple siempre. Y ahora veamos acá. Dice, el inverso multiplicativo de A partido en 3b. Entonces sería A partido en 3b. O sea, en este caso era 3b partido en A, el inverso multiplicativo sería A partido en 3b. ¿Ya? Y lo único que tenemos que cumplir es que A sea menor que B. Por lo tanto, A o menor o igual. Entonces, en este caso no nos dicen nada más que esto. ¿Ya? Pero A puede ser menos 3b. Y se cumpliría esta restricción. Porque menos 3b es menor o igual a b. Porque menos 3 es menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces, A lo podemos reemplazar como menos 3b partido en 3b. Por ejemplo, me va a dar menos 1. Y menos 1 es un entero racional. Por lo tanto, esto no lo cumple siempre. Y en estos ejercicios que te preguntan siempre hay que buscar contraejemplos. ¿Ya? Si ya encuentras un contraejemplo, significa que ya no te sirve. Por lo tanto, en este caso, según yo, era solo uno. Pero no está la opción. Espérenme. Ve con un número impar. Ah, esto no lo leí. Es solo 1 y 2. Porque en este caso, no. Sí, estaría bien. A ver, espera. 8, 9. Si B fuera 9, daría 2. Y aquí con A un número primo y B un número compuesto. Este está bien. Un número racional. Y este, inverso multiplicativo de A. Ya, no, ahora tengo una duda gigante. ¿Qué pasó? Ah, tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Sí, sí, cacho. No leí eso. Sí, sería 1 y 3. Oh, lo siento. Sí, tienes razón. No leí, mala mía. 227 en lenguaje. Ya, sí. Como son enteros positivos, la única forma de que esto te dé un número entero es si es negativo. Entonces, no se podría. Sí, efectivamente.
Ya, lo siento. ¿Pero se entendió? Sí, supongo que sí. Pero tengo una... Ahora sí, ahí. Dice, ¿cuál de las siguientes... Bueno, sigamos. Ya. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? ¿Ya? Dice, la suma de cuatro números enteros consecutivos resulta un número par. Entonces, ¿cómo anotamos esto? Sería n más 1. Ese sería el sucesor de n, más n más 2, que sería el sucesor de menos 1, y así, más n más 3. Entonces ahí tenemos cuatro números enteros consecutivos. Nos daría 4n más 5, 6. Y eso sería 2n más 3. Por lo tanto, este número es siempre par. ¿Por qué? Porque está multiplicado por un 2. Lo podemos escribir de la forma 2n. Entonces, sería correcto. Después dice, todo número entero multiplicado por sí mismo es positivo. Entonces, probemos esto. Sería 3 por 3, 9, positivo. Menos 3 por menos 3 sería menos por menos más 9, positivo. Por lo tanto, es correcto. Y la suma entre el antecesor y el sucesor de un número entero es igual al doble de dicho número. Ya, la suma entre el antecesor, n menos 1, más el sucesor, n más 1, es igual al doble de ese entero, sería igual a 2n. Por lo tanto, se cumple lo que se dice acá y esto es verdadero. Por lo que es D, 1, 2 y 3. ¿Todo bien? ¿Todo, todo claro? Ya. Ya, ahora viene este, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Los números enteros positivos. En los números enteros positivos, ¿no existe neutro para la adición? Esta es verdadera. Los números enteros positivos son los números naturales. Y en los números naturales no existe neutro para la adición. Los números en los números enteros, ¿no existe neutro para la multiplicación? No. Los números enteros consisten en los negativos, en el elemento neutro, el cero o vacío, y los números naturales, ¿ya? Por lo tanto, los números enteros engloban a los números naturales, y en los números naturales sí hay neutro de la multiplicación, que es 1. Entonces, esta sería incorrecta. Y aquí dice, dime, no. No, el cero no es considerado positivo, es considerado neutro. Entonces, ahí como que uno se cae en la primera, si no sabes. ¿Ya? El cero es su propio conjunto, el conjunto cero, y no se agrega dentro de los positivos. Exacto. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, que es el uno. Dentro de los números enteros se incluyen los naturales, los opuestos de los naturales y el cero. Entonces, el uno está dentro de los naturales y es parte de los números enteros. Entonces, si existe una para la multiplicación. Si aquí, si aquí dijera los números enteros no positivos, los números enteros no positivos incluyen el cero. ¿Se entiende? Serían los negativos más el cero.
Y cuando dicen los números enteros no negativos, incluyen al cero. ¿Se entiende? Pero si dicen número positivo o números negativos, no incluyen al cero. Ya. Y la 3 dice, en los números racionales, el recíproco del neutro de la adición es igual al neutro de la multiplicación. Entonces, el recíproco del neutro de la adición sería 1 partido en 0. Y eso no está definido dentro de los reales. No pertenece a los reales. No pertenece a los reales. Por lo tanto, esto se anula también. La 3 también se anula. Entonces, diga, sería solo 1. No, del 0. El neutro de la adición es 0. Sí. Entonces, el recíproco del neutro de la adición sería 1 partido en 0. Y eso no existe dentro de los reales, parte de los números imaginarios. Entonces, 1 es el neutro de la multiplicación. ¿Pero a qué te refieres? A eso. Ah, ya. 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 Aparte de eso, ¿está claro esta pregunta? Ya. Sigamos con esto. Esta es fácil. Dice, el inverso aditivo de un medio sumado con el recíproco de -2 es igual a... Entonces, el inverso aditivo es el opuesto. Entonces, si este es A, tenemos que buscar el menos A. Es decir, que el inverso aditivo de un medio sería -1/2 sumado con el recíproco de -2. Entonces, si -2 es nuestro B, por ejemplo, nuestro recíproco, es decir, nuestro inverso multiplicativo sería 1 partido en B. En este caso sería -1/2. Entonces sería sumado, -1/2. Esto nos va a dar -2 1 más 1, hola, te va a dar -1. ¿Ya? Entonces sería la C. Muchas gracias. Esto es fácil si uno sabe qué es el inverso aditivo y qué es el recíproco. ¿Ya? Acuérdense siempre. Inverso aditivo u opuesto, inverso multiplicativo o recíproco. ¿Ya? La 5 dice, considerando la operación tridente como A tridente B igual a A por B menos A más B de A y B números enteros, ¿cuál de las afirmaciones son siempre verdaderas? Dice, la operación tridente es conmutativa. ¿Qué significa esto? Que A tridente B tiene que ser igual a B tridente A. ¿Ya? Entonces, veamos. A tridente B es eso. Veamos cómo sería B tridente A. B tridente A sería B por A menos B más A. ¿Son iguales o no son iguales?
Sí lo son. Muy bien. Entonces, pero, esta operación sí cumple la propiedad conmutativa. Por lo tanto, esa es verdadera. Entonces descartamos al tiro la B y la D. Entonces ahora solo tenemos que probar si la 2 es verdadera. ¿Ya? Esto ya sabemos que es mentira, pero igual lo voy a demostrar después. ¿Ya? Dice, la operación tridente cumple con la ley de clausura de los números enteros. ¿Qué significa? Esta operación está definida dentro de los números enteros. Entonces lo que te preguntan aquí es que si esta ley, o sea, si esta operación se mantiene dentro de los números enteros o pasa a otro conjunto numérico, que podría ser los racionales, por ejemplo. Entonces, aquí a simple vista podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna fracción que me lleve a un, a un racional que no sea entero. Por ejemplo, si tenemos de ejemplo em, A igual a 1 y B igual a 3. No, A igual a 2. Estoy pensando. Eh, A igual a -1 y B igual a 3, por ejemplo. Y los reemplazamos, te va a quedar -3, ¿no es cierto? Menos 3 más, o sea, -1 más 3 es 2. Y eso te va a dar -5. Y -5 es parte de los números enteros. En cambio, si esto fuera un dividido, ahí ya cambiamos, porque eh, si fuera A partido en B, sería -1 partido en 3, y eso ya no es parte de los enteros, es parte de los racionales. Pero como no hay ninguna división que nos lleve a saltarnos a los racionales, esto se mantiene dentro de los números enteros. Por lo tanto, por eso es la 2. La ley de clausura es cuando una operación se mantiene dentro de el conjunto numérico que se estableció. Entonces, en este caso se mantienen los enteros. Entonces, por ejemplo, como dije antes, los racionales cumplen la ley de clausura. Los reales cumplen la ley de clausura. Pero ya cuando empezamos a combinar, por ejemplo, los irracionales no cumplen la ley de clausura. Porque algunas operaciones entre irracionales pueden darte un racional. Ya, me excedí un poco, pero con la explicación. Pero en ese caso sería la C, solo 1 y 2. Y con este mismo ejemplo ya podemos ver que la operación tridente puede entregar resultados negativos. Por lo tanto, eso se descarta. ¿Se entendió? Ya. Ya. Esto es uno de una publicación del TEMRE, así que atención. Dice, en la recta numérica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los números entre 6 y 6,1? ¿Ya? Dice, existen infinitos números racionales y existen infinitos números irracionales. Primero que todos, tenemos que identificar qué son 6 y 6,1. Ambos pertenecen a los reales, ¿no es cierto? Y los reales incluyen a los números racionales, irracionales, y dentro de los racionales están los enteros, y dentro de los enteros los cardinales, y dentro de los cardinales los naturales, ¿no es cierto? Entonces, algo importante de denotar es que en los enteros estaban como cuantizados, ya habían espacios entre sí donde no habían números, en el conjunto entero.
Entre 1 y 2 no hay ningún número. Entre 2 y 3 no hay ningún número. En cambio, en los racionales lo que se cumple es una propiedad que se llama densidad, que no la vimos antes y se me olvidó, lo siento. Que la densidad corresponde a cuando dentro de un conjunto numérico entre dos números hay infinitos números, ¿ya? Y a partir de los racionales en adelante se cumple esa ley de propiedad de densidad. Por lo tanto, dentro de 6 y 6,1, donde ambos son racionales, hay infinitos números racionales per se, porque pertenecen al grupo de los racionales. Por lo tanto, podemos descartar todas las que no digan eso, que sería la B y la C, porque los números racionales son reales. Entonces, si hay infinitos números racionales entre sí, hay infinitos números reales. Entonces, la siguiente la voy a explicar con ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, 6 es la raíz de 36, ¿no es cierto? Y 6,1 sería la raíz de 61 al cuadrado partido en 100, ¿ya? Pero algo parecido a 36. Sería como 37 y tanto, 36 y algo, no sé. Pero el punto es que aquí puedo escribir un 36,1, 36,2, 36,3 y todas esas van a ser raíces inexactas, van a ser raíces irracionales, ¿ya? Por lo tanto, todas esas raíces inexactas, que pueden ser muchos ejemplos entre estos dos números, son irracionales. Y como ambos son reales, se cumple que entre ambos existen infinitos números reales. Y dentro de los reales están los racionales e irracionales. Por lo tanto, sería la A. ¿Todo bien? No, sí, yo creo que es mi familia. Sí, lo siento, vivo con mucha gente. Ya, y este es el último ejercicio que tengo preparado, que eh, es como de la misma materia, de ver como si es racional, irracional, etcétera. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones son verdaderas? Al sumar dos números racionales, la suma puede ser al sumar dos números irracionales, la suma puede ser un número racional. Ya, mira, uno diría normalmente, no, deberían cumplir la ley de clausura, pero eso no pasa en los irracionales. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, sumamos raíz de 2 más menos raíz de 2, nos va a dar 0. Y 0 es racional, no es irracional. Por lo tanto, la primera es correcta. Ahora dice, al multiplicar un número irracional por uno racional, ¿el producto puede ser un número racional? Veamos. Aquí hay que encontrar un contraejemplo o un ejemplo. Entonces, dice, al multiplicar un número irracional, sigamos con raíz de 2. Raíz de 2 por un número racional. Como 0, este, ¿sí? ¿Alguien más se le fue a negro? Ya, esperemos al compa o a la compa que se le fue a negro. A ver, espérenme.
Ya. ¿Todo bien? La persona que dijo que se le fue negro ya no la tiene negro, así. Le cargó. Ahora sí. Ya. Entonces, sigamos. Dice, al multiplicar un número irracional con un número racional, ¿el producto puede ser un número racional? Sí. ¿Por qué? Porque si multiplicamos raíz de 2, que es irracional, por un número racional como 0, nos va a dar 0. Y ese es un número racional. Por eso puede ser correcto. Y dice, al dividir dos números irracionales distintos, ¿el cociente siempre es un número irracional? Dos números. Ya. Esta es incorrecta. ¿Por qué? Porque sigamos con raíz de 2. Si yo divido raíz de 2, por supuesto que es menos raíz de 2, esto nos va a dar menos 1. Y menos 1 es racional. Y aparte es entero. Por lo tanto, son dos números irracionales distintos, cumple eso, el cociente no siempre es un número irracional, puede dar un número racional. Por lo tanto, sería 1 y 2, es decir, la D. ¿Todo bien? Sí, ahora sí, yo te escucho. Estoy segura que ese fue el Mati. O alguien. ¿Alguien quería preguntar algo? Ay, sí. Sí, antes también te escuchaba. La anterior era la... Está bien. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado, la verdad. Espero que les haya servido y no sé. Puedo hacer otro de estos, si es que quieren.